Iglesia Cristiana Oravez. La presencia de Dios, transformando vidas. Bienvenidos. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Querida audiencia, nuevamente con ustedes su amigo y pastor Pablo Gómez, queriendo glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos que el Dios Todopoderoso, por la unción del Espíritu Santo, sea derramando mucho más y más de su gloria, de su fuerza y su fortaleza en este día sobre sus vidas. Quisiera que el Señor sea derramando una luz, una iluminación, una revelación grande a través de su palabra para que sus vidas sean restauradas, renovadas y transformadas. Vamos a orar. Poderoso Dios,
En este día clamamos a tu gracia, a tu fuerza y tu fortaleza. Venimos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Queremos decirte que tú eres la restauración y la respuesta a nuestras vidas. Padre, esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo, nos humillamos ante ti, reconociendo tu grandeza, tu soberanía y tu poder y tu grandeza. Hoy, Señor, declaramos que solo tú eres Rey de Reyes, Señor de señores y el Príncipe de paz que viene muy pronto a gobernar en este mundo. Ayúdanos a entender y glorificar más y más los propósitos tuyos. Restaura los hogares, restaura las vidas, restaura, Padre poderoso, cada vida que se encuentra en un estado de inquietud, de desubicación, y derrama tu poder y tu bondad. Padre, en este día clamamos a ti y a tu bondad. Clamamos para que tu presencia se derrame grande y poderosamente. En el nombre de Jesús, bendice, glorifícate y derrama más de tu unción y tu revelación. Gracias. Quisiéramos leer la palabra del Señor esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 53. Dice así de la siguiente forma, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por herido y azotado de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya expuesto su vida por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justificará a muchos, y llevará la iniquidad de muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Vamos a pedir la guianza, la dirección y la bendición del Espíritu Santo sobre este tema importante que vamos a estar estudiando, de ver cómo Jesús se limitó a muchas cosas. Padre, en el nombre de Cristo, venimos a ti para que tú, por la unción de tu Espíritu Santo, nos regale en esta mañana revelación. Enséñanos a cada uno de nosotros los secretos profundos que hay en tu palabra, y que podamos socializarlos con el punto al cual estamos viviendo actualmente, Señor. Padre, muchas gracias, porque bien sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que hace que todas las cosas obren para bien a los que amamos a Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y tu provisión. Trae iluminación, revelación, trae capacitación, salvación y sanidad a tu pueblo. Padre, queremos que el Espíritu Santo
sea introduciéndose en cada mente, en cada corazón y en cada espíritu para traer la revelación, la profundidad de tu palabra. Muchas y muchas gracias por tu gran amor y por tu gran bondad. Gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, llevamos casi un año de pandemia. Y ahorita el próximo mes comenzamos un año, pero creo que ya un año con China que comenzó en enero. ¿Y qué ha llevado esta pandemia? ¿Nos ha limitado? Creo que sí. Nos ha limitado en muchas diferentes áreas. Se ha limitado a que usted pueda estar paseando, a que usted pueda estar en los diferentes balnearios, a que pueda hacer sus diferentes actividades empresariales, personales, culturales, religiosas, en fin. Hasta la misma iglesia se sintió limitada porque nos cerraron los cultos para poder así tratar de predicar la palabra del Señor. Y hemos visto claramente que hay una limitación profunda en todo este año. Limitación económica, limitación deportiva, limitación en todas las diferentes áreas del ámbito social, cultural, político y también religioso, como también familiar. Y así como Dios nos ha metido en una horma en este año, yo quiero tratar de que tú entiendas y comprendas la enseñanza que quiero colocar hoy. Una enseñanza a través de la cual nos va a arrojar mucha luz. Y nos va a arrojar bastante luz para que podamos entender que cada circunstancia por la cual estamos pasando o atravesando, esas circunstancias no nos vengan a nosotros como a producirnos aflicción, dolor, agonía, tristeza, desespero, amargura. Porque si vemos que lo que vamos a hablar hoy, Isaías 53, del Hijo de Dios, cómo Él se limitó a muchas áreas. Si Él se limitó a tantas y tantas y tantas cositas, cuánto más nosotros tenemos que también estarnos limitando al pecado, a la maldad, a lo inmundo, a lo sucio, a lo vil, a la carne, al diablo, al mundo, a tantas cosas, para así mismo poder agradar a nuestro Dios. Como así lo mismo lo hizo Jesús, Él se limitó a muchas cosas, pero vemos que Él sí que tuvo unos límites muy profundos, a través de los cuales vamos a aprender hoy una lección básica para nuestras vidas. Entonces entremos en parte. Jesús se limitó bastante. ¿Qué era Jesús? Era Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros. Era el príncipe de paz, el alfa, el omega, el Emmanuel, aleluya. Jesús era el verbo eterno, el que era desde el principio, era el Dios todopoderoso, alabado sea tu nombre. Pero Jesús se limitó a su parte divina. ¿En qué forma se limita? Dice claramente en 1 Timoteo capítulo 3, el versículo dice que grande es este misterio, que Dios fue manifestado en carne. Y va en una contraposición con el libro de Números capítulo 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Entonces, aquí es un punto clave donde los judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Entonces, aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice que se manifestó Dios en carne. Ahora, el Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que hace Jesús? Él se limita, Él era el Dios Todopoderoso. Dice la palabra claramente en el libro de Hebreos capítulo 2, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Dice, por cuanto los hijos, Él era el Hijo de Dios, pero venía a traer una familia, venía a ser el árbol genealógico para que muchos de nosotros fuéramos injertados y fuéramos también hijos de Dios. Y por eso dice en Hebreos 2:14 que como los hijos participaron, nosotros participamos de carne y sangre, Él también quiso participar de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y dice claramente la palabra que Jesús se humanó. Jesús tomó un forro, el forro tuyo y el forro mío. Él era Dios, no tenía necesidad de hacerlo, pero viene para demostrarnos su amor, viene para demostrarnos su cariño, su grandeza, su amor. Ahora, en toda esta pandemia debemos de tomar cada limitación, tomarla con amor, con calma, con tranquilidad y saber que todo
todo es una bendición de Dios, porque la palabra lo dice muy claramente, que los que amamos a Dios, todas las cosas obran y ayudan para bien. Y nos dice claramente el versículo 17 de Hebreos capítulo 2. Y nos dice, por lo cual Jesús debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser sumo sacerdote misericordioso en lo que refiere para expiar los pecados del pueblo. Vuelvo y lo leo. Por lo cual Jesús debía ser semejante a ti y a mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿A qué vino Jesús? A tomar tu lugar. Él se limitó a su grandeza, se limitó a su poder, a su fuerza, a su fortaleza, a todo lo grandioso que es Él, por venir aquí, para identificarse con nosotros y podernos salvar. Ok. Dice la palabra que Él, ¿cómo vino? Dice la palabra claramente en el libro de Isaías, capítulo 7, en el versículo 14, algo básico. Y nos dice así: por tanto el Señor mismo os dará una señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Jesús, cuando vino, que era el Salvador, su nombre es Jesús, el Salvador del mundo, le puso nombre que era Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, era Dios con nosotros, que los fariseos, los saduceos y los grandes hombres de la ley no pudieron percibir el aroma del cielo, no pudieron percibir la unción que había en Jesús, no pudieron percibir esa grandeza que emanaba a través de Cristo. Entonces, Jesús vino a través del vientre de una mujer llamada María, que era la Virgen María. Ok. Y dice la palabra que aquel verbo, que era el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Juan 1:1 y 1:2. Y luego el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y anduvo demostrando su gracia y su poder a favor de nosotros. Ok. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, viene a esta tierra y toma una limitación. ¿Cuántos de nosotros hemos limitado? Tú, el super empresario, se ha visto limitado. Tú, el super intelectual, se ha visto limitado en esta pandemia. Tú, el comerciante super poderoso, se ha visto limitado. ¿Nos hemos visto limitados? Claro que sí, en muchas diferentes áreas. Y venimos muchas veces ahora a joder como unos vástagos. Pero dice la palabra en Isaías capítulo 11, versículo 1, que saldrá una raíz del vástago, saldrá un vástago de tronco de la raíz de David. Ese vástago se llamaba Jesús. Y como leímos en Isaías 53, 1-2, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Porque sobre quien se manifestó el brazo de Jehová, subirá cual renuevo de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Es el Hijo de Dios que vino a esta tierra, donde el mundo no lo reconoció y el mundo no lo pudo ver. No lo pudo ver. Entonces tuvo una limitación. Él se despojó, como dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aleluya. Entonces Él se despojó. En esta pandemia, ¿cuántas vidas han sido despojadas? Hasta han sido despojados de su cuerpo de este mundo terráneo, porque han muerto muchos y han tenido que ir a dar cuentas al Creador de los cielos. Entonces Jesús se limita. Ahora miremos algo importante. Se limitó en su parte divina. Pero cuando Él vino a esta tierra, Él también tuvo otra limitación humana. Y vamos a mirar cómo fue esa limitación humana. Vemos claramente que los hombres grandes ricos de este mundo, los potentados, los archimillonarios, los billonarios, logran con creces todo lo que ellos quieren y lo que desean. Si el Dios Todopoderoso, el gran creador de los cielos, hizo lo que hizo, tendría que haber nacido también de una forma impresionante cuando viene a este mundo. Pero ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cómo se limitó? Nos enseña algo importante: la sencillez, la humildad, el sentimiento de pasar inadvertido. Y dice la palabra claramente que
en Lucas 2:7. ¿En dónde nace Jesús? Jesús no nace en una suntuosa clínica de Jerusalén, bajo paños de seda, ni grandes ginecólogos, ni tampoco grandes enfermeras esperando ese parto maravilloso. ¿Dónde nace Jesús? ¿Cómo se limitó Jesús? Y ahora nos hemos visto limitados a muchas cosas que queremos salir a una parte y a otra, pero no podemos salir porque hay pandemia, hay cuarentena, hay pico y cédula, y bueno, tantas cosas y te sientes limitado. Mira cómo se limitó Jesús. Y Él se limitó a comodidad, a lujos. ¿Y dónde nació? Nació en un establo, en donde estaban todas las vacas, estaba el ganado, y olía toda moñiga y vaca. Pero enseñándonos que Él era el Cordero de Dios que tenía que haber nacido allí para podernos quitar el pecado del mundo. Aleluya. Y nos dice algo muy importante en la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Qué enseña la palabra? Que en esto se manifiesta la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, porque era el rico, el potentado, es todo el poderoso, el grande, maravilloso Jesús, siendo el rico, se hizo ¿qué? Pobre, para que con su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Impresionante. Él vino a esa tierra, se despojó de su riqueza, pero ¿qué nos trajo a nosotros? Lo que no teníamos aquí, lo que no tienen los grandes potentados y ricos, la riqueza espiritual, la riqueza moral, la riqueza de principios, la riqueza de valores, la riqueza de fundamentos, la riqueza que realmente eleva y lleva a la vida eterna. Es otra riqueza impresionante. Por eso dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Jesús no fue conocido, como dice la palabra ahí en 2 Corintios, del 6 al 9 al 10. Jesús pasó muy inadvertido, nadie lo conocía. Dice, como desconocido, pero bien conocido. ¿Por qué bien conocido? Porque era el Hijo de Dios. Aleluya. Y como triste, pero siempre gozoso porque venía a cumplir una labor para salvar a un pueblo. Como pobre, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero lo poseía todo porque era Dios. Y tú y yo también podemos decir lo mismo, porque esa riqueza es para ti y para mí. No poseemos nada, pero lo tenemos todo, lo tenemos a Él. Como pobres, me enriqueciendo mucho, ¿con qué? Con esta palabra, aleluya. La riqueza espiritual que vale mucho más que millones y millones y billones y billones de dólares, aleluya. Entonces, me impresiona la forma de que siendo tan rico, tan dueño de este mundo, vienen los cobradores de los impuestos allí a la casa donde estaba Pedro y estaba Jesús. Y le dicen, tu maestro no paga los impuestos del templo, porque hay que pagar unos impuestos del templo. Y la Biblia nos dice algo importante. ¿Qué nos dice? Jesús no tenía, como tampoco Pedro cuando levantó allí el paralítico en Hechos capítulo 13, que pidió una limosna, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué te doy? Levántate y anda. Aleluya. Amén. Y hoy también te puedo decir a ti que está postrado ahí en tu casa, en tu oficina, donde quiera que estés escuchando este programa, estás completamente oprimido porque tal vez se te fue decreciendo las finanzas, se te fueron los negocios, se te fueron las empresas, se te fue todo, no importa. Pero Dios te ha cambiado eso por otra riqueza, la riqueza espiritual de que en esta pandemia pudo haber conocido más cerca a tu Dios. Entonces la Biblia nos dice claramente que le dijo a Pedro, ve al mar y el primer pescado que pesques, sácalo y encontrarás un estatero y paga los impuestos tuyos y los míos. Dios es un Dios de recursos. Y a ti, que muchas veces tal vez estás en la bancarrota, que los negocios han caído, que estás desempleado, que las deudas han aumentado, que tu hogar está próximo a una gran crisis, tranquilo. Dios a última hora siempre responde, siempre soluciona, siempre abre puertas, y Él dice en su palabra que no nos dejará ser más probados de lo que podamos soportar, sino que era juntamente con la prueba la puerta de salida para que podamos nosotros también soportar. Alabado sea el Señor. Entonces, Jesús es el Dios Todopoderoso,
Él vivía en el Espíritu y él no estaba sujeto allí ni a espacio ni a tiempo. Pero cuando viene a esta tierra, ¿qué sucede? Jesús queda completamente sujetado a espacio y tiempo. Y también nos hemos visto sujetados en esta pandemia ¿a qué? A espacio y tiempo. Porque no podemos movernos, las situaciones se han caído más y más, están extendido y vemos claramente mucho problema. ¿Qué pasó con Jesús? Lo vemos ahí en Juan capítulo 5 cuando sana allí a un paralítico. Él dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Aleluya. Y en Juan 1:9-4, mientras dure el día tengo que trabajar. Es decir, Jesús se sujetaba a los espacios y a los tiempos. Ahora bien, todas estas situaciones que hemos venido comentando nos muestran claramente cómo Jesús fue completamente una persona que se limitó a muchas cosas y se limitó a muchas circunstancias adversas en su vida. Y vamos a mirar algo mucho más profundo que hizo Jesús y que realmente nos lleva a estar pensando algo grande en nuestras propias vidas. Porque si tal vez nosotros que nos hemos visto en este año siendo el magíster, siendo el PhD, siendo el doctor, siendo el eminente evangelista, siendo el eminente pastor, eminente apóstol, profeta, lo que sea, y te has visto reducido a muchas situaciones adversas. ¿Y de qué es la palabra? Jesús, ¿cómo vino? ¿Cómo vino Jesús y cómo se comportó y cómo estuvo sirviendo? Dice la palabra algo muy importante en el libro de Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, que cuando Él vino, no vino como hombre, sino como siervo, como esclavo. Lo dice claramente la palabra en Filipenses 2, 6 al 7. Dice claramente que Él tomó forma de siervo. Aleluya. ¿Y qué hacen los siervos? ¿Qué hacen los esclavos? Para poderlo entender, podemos comprender esto. En la época de Jesús, cuando había una cena, cuando había algo importante en un lugar, en un centro, algún sitio, estaban los esclavos que estaban a la entrada y lavaban los pies a los que entraban al evento. ¿Debido a qué? Porque eran tierras polvorientas y poco a poco se ensuciaban los pies y tenían que entrar limpios a la recepción o al lugar. Jesús, ¿qué hace? Nos muestra algo tan impresionante. El Creador, el que nos hizo del barro, el que sopló aliento de vida, el Dios Todopoderoso. Él viene, su humana a una forma, se limita como una forma humana y aún más como esclavo. Y Él dice algo importante, comienza a ceñirse sus mantos, tomar un lebrillo, tomar una toalla y comienza paso a paso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Quién nos enseña esto? Humildad, sencillez, doblegamiento, quebrantamiento, grandeza, elevación. Y hermano, en lugar de ponernos a un estado de berrinches en esa pandemia, de estar hablando contra el gobierno, de hablar contra las circunstancias, contra el Estado, contra las diferentes circunstancias que rodean, ¿qué hizo Jesús? Él simplemente se humilló y lavó los pies. Qué importante que en su hogar le lave los pies a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, aún más a tus propios empleados, ¿por qué no? Enseña una lección de humildad, enseña una lección de sencillez, enseña una lección cada día más y más de elevación. Aleluya. ¿Por qué todo esto? Porque Jesús no vino a ser servido, Él vino fue a servir. Y créame que en este año tal vez en los hogares, no sé si pudieron aprender los hombres a tratar de entrarse un poquito a la cocina, a ayudar a las esposas a lavar la loza, a planchar, a lavar, a arreglar el hogar o a colocar lo peor. Pero Jesús, ¿a qué vino? A servir. Yo sé que esta pandemia nos quitó mucho los títulos, quitó muchas las grandezas de cada persona, quitó cantidad de pergaminos y nos enseñó la sencillez. Nos enseña la humildad, nos enseña una forma abierta, de una manera ya no bajo un protagonismo de un eslabonamiento de títulos, de un eslabonamiento de grandeza, de fuerza, no.
Jesús no vino a que le sirviera, Él vino a ser servido, lo dice Lucas 22:17. Él vino fue a servir y estuvo sirviendo, aleluya, como cualquier esclavo. Y lo más importante es que las zorras decían, maestro, queremos seguirte para que, como él echaba fuera demonios, sanaba, multiplicaba y hacía maravillas, querían seguirlo porque pues, pensaban que era un potentado. Y Jesús, ¿qué le enseña? Hombre, ¿me quiere seguir? Le decía, las zorras tienen nidos. Las zorras tienen, las aves tienen nidos, las zorras tienen guarida, pero yo como el Hijo de Dios no tengo donde recostar la cabeza. ¿Y cómo así? Si es el Creador, el Dueño, el todo. Pero date cuenta, ¿cómo se limitó Jesús? Él se limitó a muchas cosas. Y tú y yo nos hemos limitado en esta pandemia. Nos hemos sentido limitados a poder comprender y entender que Él quiere que nosotros podamos asimilar estas enseñanzas. Otra cosita importante. Muchas veces no logramos entender de cómo, por qué es que caemos fácilmente en los deseos de la carne. Pero Jesús fue tentado en todas las diferentes áreas. Aleluya. Y lo dice muy claramente ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. Él lo tentó, fue tentado en todas las áreas. El diablo en qué área lo tentó? En todas las tres áreas en que muchas veces está tentándote a ti y tentándome a mí para que podamos caer. ¿En qué lo tentó? En los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. En la tentación, allí en Mateo 4, 1 al 11, ahí vemos las tres tentaciones en las cuales el enemigo hizo con Jesús. Pero Él pudo vencer. Él no le dio lugar a ninguna de estas circunstancias. Y todo este año que ha pasado, yo creo que ha sido un año de mucha, pero mucha enseñanza, de poner más los ojos arriba y no tanto en los de la tierra, en lo que perdió, en lo que no ganó, en lo que dejó de ganar, en lo que dejó de alcanzar, en lo que dejó de pasear, en lo que dejó de conocer. No, pero yo creo que pusiste un poquito más los ojos arriba, porque allí es donde tú vas a estar en la eternidad si te vas con Cristo, o te vas para abajo si te pierdes con el diablo. Entonces, cada vez que cuando Jesús lo provocaban, aleluya, cuando lo fueron a prender allí en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, dice que fue una multitud, y una multitud fue con palos, con garrotes, soldados, en fin, como prender un malhechor, y vienen ahí, y saca Pedro su espada y corta una oreja, buen torero. ¿Qué indica la palabra? Jesús le dice, guarda tu espada. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse todo aquello de lo que está escrito. ¿Acaso no puedo decirle yo a mi Padre que me mande ahora 12 legiones de ángeles, unos 72,000 soldados de celestiales para que defiendan? Lo puede defender. Pero Él vino a cumplir cada una de las cosas que Él quería que se cumplieran, que era la palabra de Dios. Él no devolvía golpe con golpe. Cuando le golpeaban y la bofeteaban, y dice, pues si he hablado mal, dime qué fue lo mal que hice. Y si no hice mal, ¿por qué me golpeas? Aleluya. Y Él dice la palabra claramente que cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es lo que tenemos que estar haciendo nosotros. Hemos aprendido templanza en esta pandemia. Hemos aprendido dominio propio. Hemos aprendido a controlarnos, hemos aprendido a controlar ese pequeño miembro que es un animal salvaje que se llama la lengua, porque la leímos con un montón de impropios y insultamos y hacemos cosas terribles. Jesús fue obediente en todo. Sí, fue obediente. ¿En qué fue obediente? A su Padre Celestial. Aún en la última hora más crucial que tuvo Jesús, allí en Getsemaní, Él puede estar diciendo, Padre, pasa de mí esta copa. El sufrimiento va a ser muy duro, muy terrible, muy bárbaro. Pero Señor, si no puedes, tranquilo, yo voy a hacerlo a tu voluntad. Se sujetaba en todo al Padre, se sujetó violentamente. Y lo dice claramente ahí en capítulo 5, el versículo 8 de Hebreos.
Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Aleluya. Él no trajo la obediencia, aunque era Dios ni el Hijo de Dios. Él no la trajo, él tuvo que aprenderla. ¿Y cómo la aprendió? A través de la aflicción, a través del sufrimiento. Aleluya. ¿Se sujetaba también a sus padres terrenales? Claro que sí. Allí cuando fue encontrado después de que se perdió en Lucas capítulo 2, 49-52, cuando sus padres buscaban en la fiesta, y ya cuando fueron a la casa pensaban que estaba en la caravana y no estaba en la caravana, y volvieron a Jerusalén y le encontraron allí en 3 días, en donde sentado hablando, discutiendo con los doctores de la ley. Y entonces dijo, ¿por qué nos hiciste eso? Pero después de ahí dice la palabra que él se sujetaba y obedecía en todo a sus padres. También se sujetaba a las autoridades espirituales dadas por Dios. Juan el Bautista no quería bautizarlo, pero entonces fue a donde Juan, y que le dijo, Jesús, deja y bautízame porque tenemos que estar cumpliendo así toda la ley. Ahora viene la pregunta. Todas las leyes que se han resultado, aunque son contrarias, aunque esta pandemia va en contra de muchas vidas, hay que estar obedeciendo. Hay que estar obedeciendo y obedeciendo a todas las situaciones y circunstancias. Personal, ¿a qué se negaba Jesús? ¿A qué se limitaba Jesús? Se limitaba a dormir mucho. Hay gente que duerme 8, 9, hasta 10 horas y levantan con sueño todavía. Pero Jesús casi no dormía. Y él dice en Lucas 6:12 que duró toda una noche orando. Y en Marcos 1:35, él se levantaba aún de madrugada, aún muy oscuro. Lo buscaban. ¿Y dónde estaba Jesús? Orando. Él se limitaba a la comida. Estuvo ayunando 40 días, 40 noches. Se limitó a tener una familia, porque yo creo que cuando las mujeres venían y se derramaban ahí su aceite en sus pies, como María, la hermana de Lázaro, derramó, como dice la palabra claramente en Lucas 12:3, derramó su frasco de alabastro y oraba. Pues yo me imagino que él era hombre, sentía pasiones y deseos. O cuando también ahí dice en Lucas 8, dije 8 al 2 al 3, cuando todas esas mujeres que tenían a Jesús, Magdalena y tantas, que venían a Jesús, pues él tenía pasiones, tenía deseos también, pero él se negaba. ¿Por qué se negaba? Porque sabía que tenía la mirada puesta en un galardón. ¿Cuál era el galardón que él tenía que estar cumpliendo? La cruz del Calvario. Él vino simplemente a morir por ti y por mí. Y si en esta pandemia no hemos aprendido a morir a los deseos equivocados que teníamos, a nuestro egoísmo, a nuestra manipulación, a nuestra forma desenfrenada en que vivimos, entonces no hemos aprendido nada. Pero ha sido un año en el cual Dios nos ha metido a un estado de capacitación y adiestramiento para aprender verdaderas lecciones, que así como Jesús se limitó a muchas cosas, se limitó a su deidad, se limitó a su humanidad, se limitó a su grandeza, su fuerza y fortaleza, a muchas cosas, así también tú y yo tenemos que estarnos limitando. Aleluya. Él se limitaba a que lo reconocieran, se limitaba a que estuvieran cada día más y más en un sentido de popularidad. Cuando él sanó el leproso, que le dijo, ve y publica lo que yo lo sané. No, ve y no lo digas a nadie. Él todo lo que hacía lo hacía en secreto. Él no buscaba ese protagonismo que muchas veces tú y yo muchas veces tenemos. Hay que corregirlo. Aleluya. Entonces, allí cuando estamos en Juan capítulo 6, cuando hace la multiplicación de los panes, 5,000, que eran como 20,000 personas, porque estaban 15,000 hombres, pero estaban las esposas, los hijos, son como 20,000 personas. Y al ver el milagro tan maravilloso, allí en Juan capítulo 6, el versículo 14 al 15, dice que lo querían hacer rey. Él, conociendo lo que querían hacer, él se ocultó de ellos y se fue al monte a orar. ¿Hasta qué horas? Hasta las 3 de la mañana. Aleluya. Él no buscaba esa fama, ese reconocimiento, ese aplauso. Él no buscaba el tapete rojo, no buscaba la limusina, no buscaba los guardaespaldas, no buscaba los grandes centros. No, él pasó inadvertido.
qué lecciones tenemos que aprender de Jesús, impresionantes. Entonces, algo básico que muchas veces no hemos aprendido nosotros, porque hoy día estamos con un afán de fortuna, un afán de popularidad y reconocimiento, un afán de ser bien reconocidos. Eso lo ofrece el diablo, pero Jesús nos ofrece algo distinto, nos ofrece su cruz, nos ofrece un camino angosto, nos ofrece sufrimiento y lucha, pero es cada día más y más cortando este viejo hombre para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos. Aleluya. Y hay algo que me encanta de Jesús. Cada vez que Él hacía un milagro maravilloso como las multiplicaciones, 5,000, le sobraron 12 cestas, 7,000, le sobraron como 7 cestas también. ¿Qué hacía Jesús? Él decía, recoge todo lo que sobra y no recuerdo para que no se desperdicie. Jesús nunca desperdiciaba. Ahora en esta pandemia, ¿cuántas vidas se han sentido plenamente agobiadas por la falta de dinero, por la falta de recursos, por la falta de un alimento, por la falta de tantas cosas? Y muchas veces ese orgullo, esa altivez, ay, yo no como calentillo, ay, yo no como trasnochado, ay, no, qué fastidio. Pero Jesús decía, recójanlo para que no se pierda nada. Jesús no le gusta que se pierda absolutamente nada. Y vemos la gran diferencia. Él era el Cristo glorioso, el Rey de Reyes, la corona del Rey de Reyes, señores. ¿Pero qué le colocaron? Una corona de espinas, una corona de dolor y sufrimiento, una corona donde verdaderamente se entran las pullas en su mente. Y verdaderamente tenemos que emprender y comprender que si tú estás buscando un reconocimiento, si tú estás buscando brillar en este mundo, yo te ruego que no lo hagas. Brilla para la gloria de Dios, brilla para el reino de los cielos, brilla para que el Señor sea colocando su voluntad en tu vida. Al fin y al cabo tú mueres y nada te llevas. Tú eres polvo y polvo volverás y al polvo serás convertido. Pero cuando tú trabajas para el Señor, cuando tú pones la mira en las cosas de arriba, cuando tu vida gira en torno a lo espiritual, cuando tu vida gira en torno de todo aquello que es celestial, tú estás haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo tesoros para el cielo. Pero muchas veces nosotros somos tesoros para esta tierra. Todo esto pasa y es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, amigo, viene la pregunta. Jesús se limitó a muchas cosas. Él se limitó a bastantes circunstancias favorables. Y se limitó. Ahora, ¿por qué tú y yo no limitamos a tantas situaciones? Más bien vivamos de una forma más acorde, más sobria, más ecuánime y balanceada para que el Señor sea dirigiendo nuestras vidas. Por eso vamos a orar esta mañana para que el Señor sea glorificando y derramando la bendición en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, muchas, pero muchas gracias por ese ejemplo tan maravilloso que nos dejó Jesús. Hombre poderoso sin igual. Un hombre que se limitó a tantas cosas maravillosas que había en él, a su divinidad, a su grandeza. Se limitó cuando estaba en la parte humana a ser simplemente un hombre como otros. Él vino como esclavo. Oh, santo Dios. Él fue una persona excelente, maravillosa, gloriosa. ¿Qué ejemplo nos da Jesús de limitación? ¿Qué ejemplo nos muestra el Rey de Reyes? Y por eso dice la palabra claramente que cuanto Él se humilló y se doblegó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó a lo sumo, lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del cielo y la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de la tierra, Jesús es el Señor del cielo, Jesús es el Señor del infierno, de todo es dueño, porque todo lo conquistó con su maravillosa obra de humildad, de sencillez, de limitación que se colocó a sí mismo para poder así ganar todo lo que Dios el Padre le tenía reservado. Él cuando resucitó volvió a recibir todo lo que había dejado, pero recibió mucho más poder, recibió el nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padre, gracias porque hoy damos la honra por ese ejemplo tan maravilloso, tan incomparable y tan bello que nos deja Jesús. Señor, ayúdanos a evitar todo protagonismo, ayúdanos a evitar todo reconocimiento, ayúdanos a estar evitando, Señor, cada vez más y más el sentido, Dios poderoso, de que la gente nos admire y nos vea como algo especial. No, el único especial, el único hermoso y bello eres tú, Señor amado. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso hoy, Dios mío, te alabo y te bendigo y te glorifico grandemente por esta lección, Señor, de limitación, de donde tú nos das un ejemplo impresionante. Muchas gracias, papá, porque tú ayudas a cada vida, y oro por cada vida para que realmente sea restaurada, renovada. Sana a los enfermos, Señor, restaura sus hogares, restaura sus economías, restaura sus empresas, coloca la mano poderosa en cada uno de ellos, microempresarios, macroempresarios, derrama la gloria y la fuerza tuya, Señor. Y sé que tú le vas a estar bendiciendo cuando más declaramos que tú estás en medio de nosotros. Glorifícate con tu poder y con tu bondad. Nosotros no somos nada, ni logramos nada, ni hacemos nada. El único que realiza, hace y lleva a cabo, eres tú, poderoso Dios. Por eso nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús, para que el poder de la unción del Espíritu Santo sea descendiendo y derramando ricas y abundantes bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo que me ha estado escuchando por primera vez y quieres que Jesús también entre a tu vida, que sea una restauración y renovación para tu vida, créame que Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Simplemente recíbelo en tu corazón y verás con el cambio que Él hace en ti, porque ahí la dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todo es hecho nuevo. Si es así, di en alta voz esta oración y quiero ayudarte para que lo repitas en alto. Cierra tus ojos, levanta tus manos, si puedes inclinarte, inclínate. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, recibo a mi Señor y Salvador Jesús, para que Él entre a mi vida, me dé una lección de humildad, sencillez, de limitación, que yo ya no deje buscar el protagonismo y busque grandezas para mí. Hoy, Señor, enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Renuévame, restáurame por el poder y la unción de tu Espíritu Santo y permite que pueda ser un instrumento en las manos tuyas. En el nombre de Jesús, amén. Si es así, si has hecho esta oración, te felicito. Permite que Dios te haga cada día más y más, ayudándote en su vida espiritual. Escríbenos este mail, estaremos dispuestos para ayudarte y colaborarte. Dios te bendice, Dios te guarde. Chao, chao. Deleito en adorar.
porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre Orabes amanecerá Jehová y sobre Orabes será vista su gloria. Pastor General Pablo Emilio Gómez García.